Me gusta hoy la disposición porque el público está bien segmentado, ¿no es cierto? Algunos acá, Mariana y los Rivka, le bajan el promedio de edad a este sector. Le voy a empezar con una pregunta. ¿Cuántos años dicen, a ver, los que se dicen y saben fervientemente sionistas, cuántos años tiene el sionismo? Pueden decir, dar un aproximado. Depende qué tipo de sionismo, dice mi amigo Pablo. Y a ese punto quería llegar. Porque si entendemos el sionismo como un anhelo, el anhelo inquebrantable del pueblo judío por la tierra de Israel, entonces podemos decir que el sionismo es mucho más antiguo que el de Herzl y compañía, es decir, que el del sionismo, llamémoslo, el sionismo moderno, el sionismo político. O sea que las añoranzas de la tierra por la tierra de Israel se remontan en realidad a cientos, miles de años atrás, a las plegarias, a las palabras, a las lágrimas que derramaron los judíos, nuestros antepasados, a lo largo de nuestra historia por Sión. Pero además de nostalgias, a lo largo de esta larga historia de destierros, además de nostalgias y de añoranzas, la verdad es que incluso antes de las nuevas olas del sionismo moderno, hubo ya también acciones concretas. Es decir, antes del advenimiento, del surgimiento del sionismo político, hubo también grandes olas migratorias a lo largo de la historia del pueblo judío a Israel. Les podría dar decenas de ejemplos, pero no quiero hacer de esto una clase de historia. Pero por ahí algunos conocen ejemplos emblemáticos, célebres. ¿Escucharon hablar de Givat Zion? Givat Zion, ¿qué era, Morá? Un grupo, una agrupación judía en la Rusia zarista, que también operaba en algunos lugares de Europa Oriental, que sin tener necesariamente una agenda programática cuyo objetivo era instalar, crear o conseguir la soberanía sobre la tierra de Israel, hacia finales del 1800, cuando todavía la tierra de Israel, estamos hablando de la Palestina del Imperio Otomano, ¿no? Lo que proponían era dar una solución a los padecimientos que vivían los judíos en la vieja Europa y desplazarlos a la tierra de Israel, simplemente para que los judíos tengan la posibilidad de establecerse ahí, sin necesariamente, repito, el objetivo, el propósito de erigir un Estado hebreo en esas tierras. Hay otros ejemplos también, si nos remontamos más atrás. Por ejemplo, los místicos de Tzfat, ¿no? Todos escuchamos hablar de la Cábala, sobre todo a partir de que Madonna la puso de moda. Bueno, antes de que ella la ponga de moda, en el siglo XVI, los grandes místicos de la ciudad de Tzfat, quizás a algunos les suenan los nombres, Isaac Luria, Jaime Vital, Moshe Cordovero, instalados en esa ciudad, arrastraron con su personalidad, con su carisma, cientos, hordas y multitudes de judíos que querían estudiar y profundizar en los misterios de la mística judía. Pero hay otra aliá en el medio, entre estas dos aliot, entre la aliá de los místicos y la que propusieron los integrantes de Givat Zion, que es quizás la más ignorada, y es la aliá de los Hasidim, es lo que podríamos llamar la aliá hasídica. Todos saben acá, ¿no?, de qué hablo cuando hablo de hasidismo. Me quiero detener en este punto para contarles una historia, pero como siempre, antes de contarles una historia, les voy a dar un poco de contexto. Siglo XIX, y estalla en una aldea europea aledaña a Praga, que se llamaba Karlín.
así se llamaba la ciudad, nada que ver con el actor de los 90, estalla en esa ciudad una disputa. ¿Entre quién? Entre los Hasidim y sus eternos enemigos, sus eternos rivales, que son conocidos en hebreo como los Mitnagdim. A ver, ¿quiénes eran los Hasidim? Chicos, ¿saben quiénes eran los Hasidim? Los Hasidim eran los integrantes de un movimiento religioso que proponían el acceso popular a la religión judía y que se enfrentaban a las históricas élites del conocimiento, las élites intelectuales de la judería europea. Y estalló en esa ciudad, Karlin, una disputa entre los Hasidim y los Mitnagdim. Y llamaron, como los judíos no se ponían de acuerdo, los dos bandos no podían llegar a un término que satisfaciera a las dos partes, convocaron ¿a quién? A las autoridades locales para que dirimieran el asunto. Y entonces las autoridades locales determinaron que la comunidad hasídica debía ser expulsada de la ciudad de Kitov. Y entonces toda la congregación con su rabino, conocido como Rabbi Aarón de Kitov, se tuvo que trasladar a otra ciudad en Europa. Y terminó en una ciudad un poco ignota, un poco desconocida, en Bielorrusia, que se conoce como Stolen. Pero, como este rabino tuvo que desplazarse junto a toda su congregación por motivos de fuerza mayor, cuando uno ya se tiene que mover, desarraigar de su propio lugar, ¿cuál es una de las primeras opciones que aparece en su mente? Si ya me voy de Argentina, ¿a dónde me voy? Por lo menos concibo la posibilidad de irme a Israel. Entonces este rabino, Rabbi Aarón de Karlin, dijo, nos mudamos a esta nueva ciudad en Europa, a la ciudad de Stolen, pero a los más jóvenes en su congregación instó ¿a qué? A hacer aliyá, a viajar a la tierra de Israel para instalarse ahí. Y así fue como se crearon, se gestaron dos filiales, no tan numerosas, pero tampoco tan despreciables, de la corriente hasídica de Karlin, una en Tveria, en la ciudad de Tveria, en el norte de Israel, Tiberíades, y otra en, adivinen, Jerusalén, en Jerusalén. Y entonces cuando llegaban las fiestas, los judíos que siempre acostumbraban a peregrinar a ese Israel, ahora los Hasidim, que estaban alejados de su maestro, que se había quedado en Europa, ¿a dónde peregrinaban? Peregrinaban de vuelta a Europa para reencontrarse con su maestro. Y acá empieza la leyenda, que cuenta que en las inmediaciones de un Rosh Hashanah, ya por mediados del 1800, algunos acólitos, algunos discípulos del Karliner Rebbe, del rabino de Karlin, se acercaron a la nueva estancia de este rabino en Europa. Y por supuesto el rabino los recibió de muy buena gana, con mucha alegría, y les pidió, como era la costumbre, que les contara qué cosa. Cómo era la tierra de Israel, cómo iba todo ahí, qué sucedía por las anheladas tierras de Sion. Y así estos viajeros le contaron al rabino todas las vicisitudes de lo que venía sucediendo en Israel. Hasta que uno de ellos tuvo la gran y fantástica idea de describirle a las poblaciones que habitaban en Israel, una por una, hasta que llegó a los beduinos. Y dijo así, rabino, entre los habitantes de la tierra de Israel hay un grupo conocido como los beduinos, que es un colectivo de maleantes, de ladrones y de atracadores. ¿Y qué hizo el rabino? Reaccionó con furia y con cólera. Le dijo, parece que en tus ojos y en la inflexión de tu voz se puede ver, se puede percibir
la sombra del espíritu de los famosos 12 espías bíblicos que Moshe envió a explorar la tierra prometida. ¿Y qué hicieron 10 de esos 12 espías? Cuenta la parashá que leemos esta semana, Parashat Shlach Lecha. ¿Qué hicieron 10 de esos 12 espías? Difamaron y calumniaron la tierra de Israel. Es decir, hablaron mal de la propia tierra de Israel, desmoralizando al pueblo y transmitiendo un mensaje de zozobra total, como si no hubiese posibilidad alguna de conquistar la tierra prometida. Mancillaron la tierra con sus propias palabras. El Hasid, al que el rabino había increpado, haciendo una analogía entre sus palabras y la de los espías, le dijo sin ningún prurito y con algo de arrogancia: pero rabino, yo no incurrí en ninguna calumnia, yo no hablé mal de ningún judío. Tras lo que el rabino, ¿qué hizo? Enfureció todavía más. Y dijo: justamente esa es la cuestión. Los 12 espías, ninguno de ellos habló mal acerca de un judío o de un miembro del pueblo de Israel. Simplemente denostaron, deshonraron y difamaron la tierra con sus propias palabras. Y del mismo modo, concluyó el rabino, nosotros aprendemos de esto, de la parashá de esta semana, que no debemos difamar ni a la tierra ni a ninguno de sus habitantes, quien quiera que sea. Ve'avta lereajá kamoja. ¿Le suena el pasuk? ¿Me ayudan a traducirlo? Ve'avta, leov es, chicos, amar, ¿no? Amarás, ¿cómo es? A ver, Escuela de Madrijim. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El precepto es claro. ¿A quién hay que amar? A nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro vecino, nuestro coetáneo, a veces también los músicos, nuestros conciudadanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El pasuk no te ordena amar a tu hermano. Amar a tu hermano no es materia de legislación en ningún cuerpo legal ni moral, porque es un acto inherente y esperable de la conducta humana. Lo que nos instruye la Torá es amar a aquel que es distinto a nosotros, aquel con quien nos vinculamos bajo decenas de capas de nuestros propios prejuicios, de los ropajes de nuestra propia educación, de los velos de nuestras concepciones muchas veces erradas y equívocas acerca del mundo. Amar, o si prefieren, si les parece demasiado amar al prójimo, respetarlo aunque sea, no es una tarea reservada a algunos encumbrados e iluminados, es una tarea que está al alcance de todos y que se juega en nuestras acciones e interacciones más cotidianas, prosaicas y pedestres. Y aunque como judíos y como minoría, nosotros enfrentamos constantemente, y sobre todo en esta época, lo hablábamos ayer con algunos amigos, los embates de todos esos prejuicios, de ese recelo y de esa ignorancia. Si somos sinceros, nosotros también vemos al otro a través de un tamiz espeso de preconceptos. Por eso, si alguien viene a vos con todo su bagaje de prejuicios, si te pasa en el trabajo
Quizás, chicos, si les pasa en la facultad, si les pasa en la escuela, si les pasa en cualquier ámbito de la vida, yo lo que sugiero es que con mucho respeto y con mucha humildad intentes despojarte vos también de tus propios prejuicios para poder entablar un diálogo, una conversación, entendiendo que al fin y al cabo no somos tan distintos. Porque, repito, cuando nosotros vemos al otro, también lo vemos bajo el peso y el yugo del velo de nuestros propios prejuicios. Y así que dialogá, instruí, esclarecé y respetá. Quizás solo así lleguemos a amar al prójimo o a respetarlo. Y quizás solo así el prójimo llegue a amarnos y a respetarnos también a nosotros mismos. Shabbat Shalom Umeboraj.